Muy buenos días a cada uno de ustedes, chiquillos, de tercero medio, ¿cierto? Que toman el taller de literatura. Bienvenidos nuevamente a su encuentro virtual. Hoy día nos preparan hartas cositas interesantes que tenemos que ver, que tenemos que comenzar a definir también. Y dos cosas importantes que lo vamos a ir anunciando más adelantito con la Miss. Además, enmarcado en un contexto que tiene que ver con la Semana de la Inclusión, así que hay hartas sorpresas y hartas actividades que tenemos que ir definiendo. Así que, Miss, les cedo la palabra también si quieres saludar a los chiquillos y chiquillas. Así es, muy buenos días chiquillos. Espero hayan tenido un muy buen fin de semana ustedes y familias. Como dice el Mister, esta es una semana importante. Lamentablemente, a diferencia de todos los otros años, estábamos acostumbrados a celebrar la Semana de la Inclusión de distintas formas, pero no por eso vamos a quedar ausentes. Se celebra igual, de otra forma, ¿cierto? Así que una semana importante, ¿cierto? En lo personal, así que espero que cada día las cosas que tengamos, las actividades, también participen ustedes. Recuerden que queda muy poco. El electivo, tenemos muy poquitas clases, como lo decía al principio, la asistencia es importante, como dijo el míster, hoy vamos a entregar cierta información también importante, ya nos va quedando poco, muy pocas clases, así que aprovechen cierto estas instancias y espero que sea una muy buena jornada también de trabajo y una muy buena semana también. Así es, cierto que sea una muy buena semana para todos ustedes y para el curso en general. Y comenzamos ya a compartir pantalla y por supuesto a proyectar también lo que hay preparado para el día de hoy. Como ya les mencioné, estamos en el taller de literatura, taller que compartimos con cuarto medio, así que ambos estamos realizando las mismas actividades, los mismos proyectos y nos restan aproximadamente las mismas cantidades de clases. Así que, ¿qué es lo que nos espera hoy día, mi Lucía? Bien, el objetivo de las actividades que tenemos para el día de hoy, vamos a trabajar con el OA número 3 y el OA número 4. Primero, vamos a contribuir con sus comentarios, sugerencias, interpretaciones y críticas a los procesos de lectura colectiva y de escritura creativa de sus pares. Vamos a revisar y reescribir sus propias producciones, escritas, orales o audiovisuales, a la luz de los comentarios, críticas y sugerencias de sus pares para enriquecer su producción creativa. ¿Qué es lo que vamos a realizar el día de hoy? Se va a iniciar la elaboración de un nuevo producto pedagógico que recoge actividades realizadas con anterioridad. Se va a explicar lo que se viene, que es una actividad individual y que expone, se va a poner la rúbrica, ¿cierto? Y qué es lo que se va a evaluar y a considerar en este último trabajo que nos queda, ¿cierto? Se va a proyectar, ¿cierto?, el audio de un monólogo interior, que es lo que vamos a proyectar más adelante, ¿cierto? El mister va a explicar el énfasis de lo último. Y los estudiantes inician o concluyen con la escritura de su monólogo, que es lo último que ya tenemos, ¿cierto? Nuestra última nota, así que aprovechar, chiquillos, último esfuerzo, que queda poco. Así es, ¿cierto? Vamos a ir avanzando para además ya contextualizar a lo que iniciamos, ¿cierto? Así que Así Miss, es. también le cedo aquí la palabrita para que Sí, bien, nos como se oriente. decía, lamentablemente no se puede presencialmente realizar esta linda actividad, pero no estamos ajenos con el programa Integración, el equipo donde yo pertenezco, participo, ¿cierto? Hoy tenemos un logo, ¿cierto? Muy bonito, que es la Semana de la Inclusión. En tiempos de pandemia, las diferencias nos enriquecen, más el respeto nos une. ¿Qué es lo que vamos a conversar, cierto? Tal vez los dejo para la reflexión, para que piensen, lo pueden comentar luego con sus familias. Me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas. Es natural ser diferente. Esta diferencia nos hace únicos ante los demás. Entonces, ¿por qué me señalas como diferente a ti? ¿Acaso no somos distintos? Por lo tanto, en esencia, ¿somos lo mismo? ¿Por qué miramos diferente a alguien con exclusión? Si en esencia somos lo mismo, cuerpo, alma y corazón. Ahí les dejo una reflexión, ¿cierto? Muy importante, como les digo, esta semana es la semana de la inclusión. Y ahí les dejo, ¿cierto? Para pensar un poco de repente que somos los mismos que de repente excluimos a una persona tal vez por sentirla diferente, pero en esencia somos igual, como dice ahí, cuerpo y alma y corazón somos iguales. Bien, Así es, ¿cierto? Una linda pregunta para seguir pensando, para seguir reflexionando respecto de la sociedad que nosotros también queremos formar en un futuro. Ya, ustedes, como siempre les menciono, van a ser los adultos del mañana. Ya, y si hoy en día me molesta que la sociedad sea poco inclusiva, que sea discriminadora, que tenga estas diferencias que no me agradan,
yo mañana voy a ser parte de esa sociedad y por lo tanto yo no puedo repetir lo mismo que a mí me desagrada. Y ustedes en este caso van a ser los adultos del mañana, así que ustedes no se conviertan en eso que hoy día, por ejemplo, les molesta. Abramos las puertas, ¿cierto?, a la inclusión, a la diversidad, a entender que no todos somos iguales y por supuesto no todos compartimos los mismos intereses, tenemos las mismas aptitudes, sino que la diferencia nos enriquece, como también dice acá, pero el respeto que tiene que existir por esta diferencia es lo que nos une a nosotros, ¿cierto?, como sociedad. Bien, dicho esto, ya podemos seguir avanzando y les adelanté un poquito la introducción, que es lo que iba a pasar en esta primera parte, que es la retroalimentación y calificaciones de los cuentos, ¿ya? Acá yo tengo cada uno de los cuentos, vamos aceptando a las personas que vienen ingresando. Tengo cada uno de los cuentos que ustedes me escribieron, que ustedes me enviaron, perdón, y están todos revisados, por supuesto, en base a la rúbrica que todos ustedes conocían, en la que se consideraban los criterios de organización, ideas y contenido, desarrollo de personajes, creatividad, gramática y ortografía y uso del lenguaje. Voy a dar los comentarios primero por cada uno de ustedes y la Miss posteriormente va a entregar las calificaciones. Oñate no está presente, pero también aproveché de retroalimentarlo de manera diferida. Por supuesto, él tuvo una organización, en cuanto al cuento de Oñate, tuvo una organización un poco débil. Ya tuvo la presentación del conflicto, el desarrollo del conflicto, pero no tuvo ni tensión y el desenlace también estuvo bastante débil. En todos, chiquillos, el tema de la ortografía estuvo bastante débil, pese a que lo hicieron en computador, ¿ya? O la gramática, es decir, repetían dos veces la misma palabra, la misma oración, los tildes, por ejemplo, estaban bastante dejados de mano, ¿cierto? No, por ejemplo, golpeo y golpeo, las dos palabras están aceptadas, por lo tanto el Word no lo va a corregir, ¿ya? Seria y sería lo mismo, ¿ya? Mato y mató, lo mismo. Entonces, ese tipo de palabras son las que se repiten y las que ustedes no corrigieron. Por lo tanto, Sebastián tuvo una organización débil, una ortografía débil y un desarrollo de los personajes también un poco débil. El resto está impecable. Tuvo el tema de la creatividad, el uso del lenguaje, así que en ese sentido, él tuvo también la calificación que le corresponde. En el caso de Fernanda Rogel, lo mismo. Ortografía muy débil. Los sí, contaré, llegué, toqué, al separado, logré, al ya, divertidos, divertidos lindos y luego divertidos y todo muy lindo. Por supuesto teníamos errores gramaticales. En el caso de Ignacio Enríquez y Sailín Jeffy, lo mismo, ortografía, creatividad quizá un poquito en exceso, ¿cierto? Una persona que, por ejemplo, está viviendo la pandemia, luego viene un terremoto, luego sale a la calle y otro terremoto y se le cae un edificio encima, creo que eso fue como mucho, ya mucho conflicto para un cuento tan corto, ¿ya? Y el tema de la organización estuvo bastante bien. En el caso de María Ignacia, ahí tuvimos un pequeño problemita, ¿cierto? Que recordemos que uno de los criterios era mezclar un hecho noticioso, un hecho real, e inventarle una historia fantástica a eso, ¿ya? Y aquí nos perdimos un poquito, nos tuvimos ese hecho real, ese hecho que haya estado presente en los medios masivos de comunicación. Pero por lo demás, el resto sumamente bien. En el caso de Fernanda y Brenda, lo mismo, ¿ya? Muy buen cuento, ficción, el tema de la transmutación, ¿cierto? Las personas que cambian por el virus. Nuevamente, el tema de ortografía, marcas aparece, los tildes, perdón, el cura llevo y llevó, seria y sería, explico y explicó, terminaran y terminarán, y así, ¿ya? Mucha falta de ortografía, por lo tanto, ahí tienen ese descuentito de acuerdo a la rúbrica. En el caso de Javiera Valenzuela y Estefanía Chacón, muy buen cuento, la verdad, me sorprendió, bastante extenso por lo demás, ahí no pasamos, pero ahí fui flexible con ese criterio, pero muy buen cuento, el tema de la explosión en el Líbano, ¿cierto? O en Beirut, y efectivamente todo lo que viven los personajes, el tema que está escrito muy en párrafos cortitos, el tema en diálogo, ayuda bastante a la comprensión. El cuento de Cristóbal Álvarez y Simón, ahí por supuesto tuvimos bastante débil en cuanto a la redacción, ¿ya? A la redacción sí está bien organizado, ¿ya? Nos faltó sobre todo en este cuento la descripción del ambiente. No sabíamos más o menos dónde estaban,
los personajes. Teníamos descripciones de algunos personajes, pero nos faltó el ambiente, el contexto. Estaban en el aire, parece que estaban haciendo sus acciones. Por lo tanto, la descripción del ambiente ahí tuvo un pequeño descuento. En la idea, obviamente faltaron estas descripciones importantes que nos ayudan a comprender el único elemento que pertenecía a la realidad era el Cyber Day, ¿cierto? Y el computador que te va buscando Timmy. En la gramática también, ¿cierto? Muchas comas faltaban, trabajo y trabajó. Eh, Creo que el trabajo es muy corto, nos da cuenta de un trabajo de varias semanas que nosotros lo estuvimos realizando. Y el uso del lenguaje, por supuesto, bastante débil, considerando que es un texto literario, los personajes no hablan, y por lo tanto el narrador tenía que hablar, y si el narrador, en este caso, lo tenemos, no podemos determinar más o menos cómo es el narrador. No sabemos si es un caballero, si es un joven, si es que alguien que estaba cercano, sino que fue una narración muy, muy simple, ¿ya? No tiene la complejidad que se requiere para un taller de literatura. En el caso de Leandro y Felipe, muy bien, pero el tema de ortografía, ¿ya? Él, con mayúscula y tilde, no estamos hablando del Señor Jesucristo, sino que estamos hablando de un personaje, por lo tanto era con minúscula y en algún caso sin tilde, porque es un artículo, en otros casos con tilde cuando hablábamos de un sujeto. Pero es una parte y lo otro es que cuando uno está escribiendo narrativa, los números se escriben en palabras, ¿ya? Entonces no puede ser, por ejemplo, esperó el número 3 minutos, sino que se escribe la palabra 3, ¿ya? Entonces eso también es importante tenerlo presente para ustedes, ¿ya? Y muy bonita también la historia, el tema de la licenciatura, el tema de las personas que a fin de cuentas esa fue como la solución a ese conflicto. Muy bonitos los cuentos, por lo demás, así que también mis felicitaciones. En el peor día para ser TikToker, también muy bien el cuento. También tuvimos alguna falta de ortografía, ¿cierto? Creé, en vez de cree, tuvimos ese problema. Y el cierre fue muy abrupto, chiquillos. En el caso de Paula y Felipe, fue muy abrupto. O sea, el conflicto ya era uno, pero la solución fue distinta, no sé, como que se perdió. De hecho, en extensión, 1, 2, 3, 4 líneas fue el cierre. Entonces fue muy abrupto. Entonces, y aprendí esta lección y listo, y fin. Fue como que faltó tiempo o lo terminaron muy rápido, pero estuvo muy débil. En cuanto a la organización, bastante bien, la idea del contenido bastante bien, desarrollo de personajes, el protagonista muy bien descrito, se entiende por el conocimiento del mundo, se mezcla el tema de la política de TikTok con la realidad que iban a enfrentar los personajes, ¿cierto? Entonces, muy bien en ese sentido, subimos un poquito esa falta de ortografía y el cierre un poco abrupto. Por supuesto, también tiene ahí, si nos pegamos la rúbrica, la evaluación correspondiente. Y en el caso de Carla y Cristóbal, muy buen cuento, pero sí, nuevamente lo que les mencioné a sus compañeros. Ortografía, chiquillos, aquí tenemos mucha falta de ortografía, sobre todo los tildes, las comas, las mayúsculas. En las preguntas inician con mayúsculas y por supuesto que cuando están dentro de un párrafo no deberían llevarla. El tema de... Eh, mi tía, espera, a ver aquí. El tema de... Se repite, ¿ya? Se repiten las palabras. Por ejemplo, acá dice, fui a la casa de mi tía, por ejemplo, y tuve que esperar a mi tía. ¿Ya? Ese tema se puede sustituir por tuve que esperarla. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ahí tuvieron también su gramática y ortografía un poquito débil. Por lo demás, todo bastante bien, todo bastante bien. Insisto, falta ortografía. Enterrar los cuchillos son como raros que se entierren, ¿cierto? Pero como riqueza lingüística está bastante bien. Bien, esa es como una retroalimentación general, chiquillo, para ustedes respecto de la evaluación. La Miss le va a entregar las calificaciones, así que ahora le cedo la palabra para que ella también pueda aportarnos ya los números y la parte que a usted yo creo que más le interesa. Así es, están bastante buenas las calificaciones, como tampoco con el Mister fuimos tan drásticos, yo creo, en bajar tanto las notas, pese a que ustedes ya están en tercero medio, es cierto, la ortografía ya debería ir mejorando mucho, con creces, así que yo creo que esto va a servir también para lo que se viene. Así que, bueno, en comienzo. Cristóbal Álvarez tiene 21 puntos de 24, le da una nota 6.0. Carla Regada tiene 23 puntos de 24, lo que da una nota de 6,7. Estefanía Chacón, como dijo el Mister, cierto que estaba acompañada también con la Javiera, fue un excelente cuento, tiene nota máxima un 7. Paula Cuicuy tiene 23 puntos de 24, 6,7. Felipe Flores lo mismo, 23 puntos de 24, 6,7. Ignacio Enríquez, 22 puntos de 24, le da un 6,3.
Fernanda Manque, 23 de 24, da un 6,7. Leandro Ojeda, 23 de 24 puntos, 6,7. Sebastián Oñate, que bueno, no está, pero ya el mister habló con él, tiene nota 6, 21 de 24 puntos. Cristóbal Obando, 23 de 24 puntos, un 6,7. Simón Pérez, un 6. Fernanda Rogel tiene 23 puntos de 24, un 6,7. Brenda Solís, 23 puntos de 24, un 6,7. María Ignacia, 23 puntos de 24, un 6,7. Felipe Estuardo, 6,7. Bueno, Javiera Valenzuela, ¿cierto? Fueron la nota máxima con Estefanía, un 7. Y Celine Jeffy, 22 de 24, 6,3. Si se dan cuenta, las calificaciones están muy buenas. Podían haber sido mucho mejor, yo creo, y tal vez haber puro 7. Pero tampoco como quisimos, obviamente, bajar tanto, ¿cierto?, las calificaciones, pero se nota, ¿cierto? Y que se pueden mejorar mucho más para lo que se viene, chiquillos, porque ustedes pueden. Así es, ¿cierto? Efectivamente, como bien dijo la Miss, fuimos bastante flexibles en cuanto a la revisión. Las notas están sobre 6, o 6 como nota mínima, ¿cierto? Ahora, por supuesto que si uno fuese mucho más estricto, mucho más taxativo, no pegásemos de manera de lleno a la rúbrica, quizás la nota hubiese sido un poquito más baja. Pero entendiendo todas las dificultades que ustedes me fueron respondiendo a las preguntas que también tenías que mandar en el correo, creo que las notas son bastante buenas, bastante justas también para ustedes. Así que nos quedan un par de cosas todavía por resolver y eso es lo que vamos a ver. Espero que también la calificación haya sido de su agrado y estén de acuerdo. De hecho, algunos estudiantes me comentaban que esperaban que lo fuese un poquito peor, pero bastante bien a grandes rasgos. Continuemos entonces, chiquillos y chiquillas del electivo. Recordemos qué es lo que nos espera, chiquillos, damas, caballeros, jóvenes que pertenecen al taller de literatura. Vamos a retomar una actividad que ustedes tenían que hacer a inicios de marzo, por allá, ¿ya? Por allá. Y aquí aparecen las fechas. Por supuesto, vamos a recordar un par de cosas y lo principal es que ustedes tenían una ruta y de hecho ahí aparece algunas fechas. En abril, ¿cierto? Ahí ustedes tenían que escribir un monólogo que presenta un conflicto. Y luego de escribir ese monólogo, ustedes tenían que grabar en una nota de voz ese monólogo. ¿Ya? Era bastante sencillo lo que tenían que hacer. Algunos escribieron el monólogo, yo tengo algunos que ustedes me escribieron, pero nadie envió la grabación. Pero para darle un valor a aquellos trabajos de aquellas personas que cumplieron el 6 de abril, vamos a hacer esta última actividad que es eso, la grabación de voz del monólogo. ¿Ya? Para que todo le quede claro, esto yo también se lo había anunciado ya con anticipación y vamos a, también acá les recuerdo un poquito la actividad, cuando se entregó el 10 de abril ya estaba listo, yo le envié un PPT, le envié la guía, le envié monólogos complementarios para que ustedes también supiesen cómo se hace. Pero vamos a recordarlo ahora, ¿ya? Recordemos qué es un monólogo. Por supuesto que un monólogo es un discurso que mantiene una persona consigo misma, ¿ya? Como si pensase en voz alta. Es bastante sencilla la definición y más ratito vamos a ver sobre todo un ejemplo y con eso nos va a quedar más claro. Dentro de la dramaturgia, porque dentro de esa área pertenecen el tema de los monólogos, los soliloquios, pertenecen al área dramática o al género dramático, el monólogo es un género dramático en el cual un actor o personaje reflexiona en voz alta expresando sus sentimientos, ideas o emociones al público. Por lo tanto, tenemos esta característica del monólogo. Tenemos una persona que habla consigo misma en voz alta, pero exterioriza sus sentimientos, sus ideas, sus emociones. ¿Ya? Teniendo esto claro, por supuesto que para escribir un monólogo hay que tener algún conflicto. ¿Ya? Entonces, para este trabajo, ustedes deben entender lo que es un conflicto. Y ahí aparece. Un conflicto es un deseo postergado, un deseo inalcanzado, la amenaza de perder algo que se posee, el dilema entre un deseo y una necesidad. Es decir, un deseo manifiesta un conflicto. Perdón, un conflicto manifiesta esta dicotomía o esta diferencia o este problema interior. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, los tipos de conflictos que ustedes pueden tomar para poder hacer su monólogo puede ser un conflicto con otro, con el ambiente, algo que dificulta, por ejemplo, al personaje, que puede ser con el clima, que puede ser con el tiempo, que puede ser con el espacio, con los objetos que se encuentran en ese espacio, sean reales o imaginarios. Es decir, un conflicto con algo exterior.
¿ya? Que obviamente repercute en mi interioridad. Un conflicto con el partener es un conflicto que se produce cuando dos o más personajes desean una misma cosa, pero solo uno puede obtenerla. ¿Ya? Eso también yo se lo expliqué, también acá está clarito lo que aparece, al final de esta clase yo les puedo enviar la presentación para que no estén tan atentos y tomando apuntes, que me imagino que lo estarán haciendo. O puede ser un conflicto con uno mismo, ya que este es el más común, que es un conflicto individual, que es hacia el interior del personaje y en donde el personaje desea dos cosas que tienen el mismo grado de intensidad, pero que no pueden ser las dos. Es decir, se excluyen, son contradictorias. Y yo le ponía, por ejemplo, el año pasado, el problema que enfrentaba, por ejemplo, el padre de Reinaldo en Perdona Nuestros Pecados, que tenía un conflicto. ¿Sigo siendo cura o me quedo con la María Elsa? ¿Ya? Entonces deseaba estas dos cosas y tenía este conflicto interior. Lo mismo para ustedes, ya lo mismo, tienen un conflicto, desean dos cosas de misma intensidad y por supuesto eso repercute en su interioridad y es un conflicto y ustedes tienen que reflexionar sobre los sentimientos que les puede producir ese conflicto o sobre ideas que pueden encontrarse relacionadas a eso mismo. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes solamente tienen dos indicaciones para hacer su monólogo. El monólogo debe reflejar un conflicto de los anteriores mencionados, es decir, puede ser un conflicto con el ambiente, un conflicto con el partener, es decir, mi compañero que desea lo mismo que yo, o un conflicto conmigo mismo, es decir, con uno solo. ¿Ya? Y la extensión debe ser de al menos 350 palabras. Bastante cortito, chiquillo. 350 palabras no alcanza a ser una página en Word. ¿Ya? Por lo tanto, es bastante cortito lo que hay que hacer. Nuevamente ustedes tienen los indicadores para que los manejen. Se va a considerar la lectura del monólogo, es decir, la fluidez, porque a fin de cuentas ustedes pueden ir leyendo ese monólogo porque yo solamente voy a escuchar el audio, ustedes pueden tener su texto. Por supuesto, esa lectura tiene que ser dramatizada, tiene que ser con lo que requiere para poder comunicar que es un conflicto y no es solamente una narración o descripción de hecho. El lenguaje verbal, es decir, que el volumen de la voz sea el adecuado. Ahí, por supuesto, muchos de ustedes ya se manejan con el tema de la voz, ya han grabado bastante video, así que no es algo que los complique respecto a la entonación, que sea de acuerdo al conflicto que ustedes tienen. Recordemos que ustedes van a actuar a través de su voz. Actuaron hace un tiempo, hace varios años ya en realidad, el tema del radioteatro, así que también se consideraba el tema de la entonación. Ritmo y velocidad, de acuerdo al texto o al conflicto, plazos, es decir, que se cumplan con los plazos de entregas y por supuesto que el contenido también sea de acuerdo a lo que yo le expliqué, es decir, que reflejen un conflicto de esto que yo les mencioné y que sean 350 palabras como mínimo. Al ladito tienen la escala de transformación para que ustedes sepan también qué es lo que necesitan para tener tal calificación. ¿Bien? Recordemos que ya tenemos con el cuento serían la segunda nota, serían 2 notas, y con esta sería la tercera, promedio simple, nota final. ¿Ya? La gran mayoría en el libro de las recomendaciones, de hecho todos tuvieron un 7, acá la nota está sobre 6, todavía podemos subir. ¿Ya? Todavía podemos subir. Ahí en el caso de Javier y Estefanía, ellos no pueden bajar, son los únicos que no pueden subir más, porque ya tienen la nota máxima. ¿Bien? Así que resumamos hasta aquí, chiquillos y chiquillas del taller de literatura. Hoy día, entonces, ya vimos, recordamos, primero, la primera parte, la entrega de calificaciones, estamos manteniendo muy buenas notas. Segundo, iniciamos el nuevo proyecto, nuevo producto pedagógico que tiene que ver con la grabación del monólogo. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es un monólogo? Aparece acá. Es una expresión interna que refleja, ¿cierto?, una lucha o un conflicto. ¿Ya? Eso es lo primero. El personaje habla consigo mismo, no le habla a nadie, sino que solamente reflexiona consigo mismo. ¿Ya? Por eso se llama monólogo, es decir, solo, mono, y logo, por supuesto, el tema del diálogo. O sea, perdón, del decir, de la locución. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que presente. Para que quede aún más claro lo que tenemos que hacer, vamos a ver un ejemplo. Escuchar y ver un ejemplo. Vamos a compartir el sonido del computador y ustedes pueden escuchar también acá un monólogo y lo pueden ver también para que se inspiren.
Si estás viendo esto, significa que ya no existo. Hoy decidí terminar con mi vida. Y lo hago siendo absolutamente consciente de lo que me espera del otro lado. Tengo miedo. Pero más miedo me da seguir en este planeta. Un planeta al que no quiero pertenecer. Porque no puedo cambiar. Fui una estúpida. Pensando que iba a encontrar un lugar en el mundo. Que el mundo me iba a enseñar. Que yo iba a aprender. Que iba a tener una meta. Que iba a trabajar años y años para en algún momento llegar. ¿Qué meta? ¿Cuál? Dije que me sacaran todo lo que tengo y ahora no tengo nada. Nunca recibí nada y tampoco me interesa recibir algo a cambio. Pero no quiero que el último mensaje y la última prueba de que existí sea esta. De dolor y de odio al mundo. Eso sería tan fácil. Me voy de este mundo y me voy sola. No voy a dejar un mensaje negativo. Me voy con mi verdad, con mi decisión. Muchos ni siquiera tienen eso. Pero lo que les quiero decir es que si hubiese tenido más fuerzas, capaz que lo hubiese intentado. A veces lloro cuando llueve y nadie se da cuenta. Armo barquitos de papel y los tiro. Los tiro al mar. Me divierten mucho los patos. Me gusta dibujar en la arena, porque al otro día solo queda el recuerdo. Pero ya no me genera nada. Los patos no me divierten, no armo arcos de papel y ya no puedo llorar. Y no poder llorar duele. Porque es lo que te mantiene vivo. Esta es mi decisión. Y si hay algo positivo para que saques de esto es eso. Puedo decidir. Así que si estás viendo esto significa que ya no existo. Cuando se apague la cámara va a ser el último recuerdo que tengas de mí. Sé lo que me espera del otro lado. No me espera nada. Es mejor que esto. Bien, ahí ya continúa, por supuesto, con música el monólogo. Y ustedes también lo pudieron ver, por supuesto, se llama Monólogo de un suicida, si mal no recuerdo, y ya se entiende cuál es el conflicto, ¿cierto? Se entiende qué es lo que se está debatiendo, se está expresando, tiene una intención dramática,
refleja lo que yo le estoy solicitando. Por supuesto que tiene mucho más. Tiene efectos de sonido, tiene efectos de cámara, tiene una comunicación no verbal que ayuda bastante en cuanto a lo visual, pero a usted le estoy solicitando solamente el audio, ¿ya? Solamente el audio, y este video era para que ustedes analicen el contenido del audio, ¿ya? Así que no es bastante complejo lo que hay que hacer. Por supuesto que la vara está bastante alta ahí con ese video, pero no le estoy pidiendo que hagan eso, le estoy pidiendo que se inspiren en eso, en ese monólogo que acaban de escuchar. Por lo tanto, ahora ya hay que trabajar. ¿Ya? Hay que trabajar, hay que comenzar a ver lo que resta, hay que comenzar a avanzar en lo que nos queda. Y por supuesto que nos queda muy poco. Nos quedan 2 clases para prepararnos, esta y la otra, y la siguiente ya se concluye. Como algunos ya iniciaron su trabajo, ya incluso escribieron su monólogo, solamente les resta grabar la nota de voz, lo que no es complicado. Ahora, los que están más complicados son los que no han hecho nada y el tiempo que tienen para comenzar a trabajar. Así que chiquillos, chiquillas, damas, caballeros, señores, señoras, señoritas, etc. Comencemos a trabajar. Así que voy a dar un par de minutos para que ustedes puedan inspirarse. Yo creo que 20 minutos para que puedan desarrollar su idea, lo que quieren comunicar, con intención dramática, analizar cuál va a ser su conflicto, qué es lo que se van a debatir. En este caso tenían la vida o la muerte, ¿cierto? Ustedes pueden decidir entre otros temas, les dejo libertad. A partir de los cuentos me dieron cuenta que ustedes son muy creativos, muy ingeniosos, y por supuesto en este taller de literatura no espero otra cosa que no sea eso. Así que a darle con todo, chiquillos, y por supuesto nos vemos en 20 minutos más para ya cerrar la clase y ver qué dificultades tuvieron, etc. ¿Ya? Así que 20 minutos para trabajar de manera independiente, trabajo que se hace solito, y cualquier duda me la hacen saber. ¿Ya? Así que nos vemos en un ratito. Mister, Dígame. ¿qué día se envía esto? ¿Es la conclusión? Creo que lo tenemos el 1 de diciembre, si mal no recuerdo. Ah, vale. ¿Ya? Ahora, por supuesto, si es que lo terminan antes, mejor para ustedes, porque así cierran el taller de literatura antes. Vale, mister. ¿Ya? ¿Quedan más dudas, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Se entendió lo que hay que hacer? Confirmen por el chat, porque hoy día... Confirmen. Mister, Dígame. en la RAE ahora se puede utilizar el ellas. Sí, sí. Le iba a preguntar, de hecho, si es que usted en alguna evaluación iba a permitir que nosotros coloquemos eso. Ustedes tienen libertad para escribir como quieran, ¿eh? Bueno. Si que está aceptado en la RAE, es lo que manda. ¿Todo Mister, entendido? Dígame. es que no me acuerdo que si hice el monólogo o qué hice. No, a ver, de hecho lo podría buscar al tiro, pero creo que no lo hizo María. No lo tiene hecho María Ignacia, el monólogo. Estuardo tiene el monólogo. Sí, por supuesto que Felipe tiene el monólogo. Y creo que el único. Confirmo. Sí, mister, si aquí en el tercero solo había una persona, en el otro curso hay más que ya habían hecho su monólogo, por acá había solo Felipe Estuardo. Así parece, ¿eh? Sí. ¿Quedan más dudas, chiquillos? Si no quedan dudas, por supuesto, comiencen a avanzar nomás. No lo interrumpe más. Por acá me dice Brenda Solís, entendido. Estefanía Chacón, entendido. El resto entendió. Leo, Cristóbal. Sí. Sailín. Todo bien. Ya, perfecto. Eso. Ya. Para que no queden dudas, pues, chiquillos, porque si no, nos vamos a equivocar y vamos a hacer cualquier otra cosa y nos va a pillar el tiempo. Así que a darle nomás. 11:25, revisamos, aclaramos dudas y cerramos la clase. ¿Ya? A darle entonces. ¿Ya nos estamos preparando para volver, chiquillos? Bien. Bien. Ya llegamos a la hora, 11:25. Y, bueno, hartos mensajes por interno, hartos WhatsApp, así que ahí estoy apañando, revisando. Y mención honrosa, por supuesto, Nacho ya escogió su dilema, ya lo tiene clarito. No se sabe qué carrera, por ejemplo, decidir, si que la Fuerza Armada, la vida profesional, que se compara. Muy bien, Nacho, ¿eh? Vamos avanzando. Y también mención honrosa para Leo. Leo también
avanzando, muy, muy literario su texto, su monólogo que escribió, por acá lo veo también, me lo escribió por interno en el chat de Zoom, así que bastante bien, bastante clarito. El tema de exteriorizar los sentimientos creo que nos ayuda a todos, y por supuesto aprovechar esta instancia de esta actividad para hacerlo creo que es bastante, bastante bueno. Así que mención honrosa para aquellos 2 estudiantes, el resto quedamos a la espera también de poder ver cómo van escribiendo su texto. La siguiente clase aún queda tiempo para poder escribir el texto y también para grabarlo. Ya recordemos que terminamos de esta actividad y estamos dados. Ya estamos listos en el taller de literatura, así que si ustedes quieren ir adelantando peguita, adelante ustedes, pero los tiempos están pensados para poder hacerlo en los encuentros virtuales. Así que sin más que decir, chiquillos, un gusto como siempre. Cualquier duda que tengan, tienen mis redes, tienen mi contacto, mi correo, mi WhatsApp, cualquier cosita, así que me quieren consultar algo. Ahí están abiertas las líneas para que lo puedan hacer, también la Miss Lucía, así que cualquier cosita, no, o si quieren que le revisemos el avance, no, solo nos escriben y nosotros lo retroalimentamos ahí en el momento. Así que por mi parte yo me aprovecho de pedir, chiquillos, un gusto como siempre la conexión, un gusto como siempre el hecho de que ustedes puedan comunicarse, puedan exteriorizar sus sentimientos, el tema de los cuentos, muy buenos cuentos, felicidades a cada uno de los que escribió, y por supuesto agradecido también de su colaboración y el compromiso que tiene con las actividades pedagógicas. Miss, le cedo la palabra también para el cierre. Así es, bueno, me sumo, ¿cierto?, a las felicitaciones para Ignacio y para Leo, que ya tienen su idea clara y su trabajo, así que ansiosa de poder leer esos monólogos y luego después escucharlos. Si alguien tiene alguna duda que uno pueda ayudar, ¿cierto?, no hay ningún problema, para eso estamos. Pueden escribirnos, ¿cierto?, de forma personal a los números, no hay ningún problema. Que tengan una buena semana, no olviden que estamos en la semana de la inclusión, que es una semana bien especial, ¿cierto? Pese a que no se puede realizar tal vez presencial, igual estamos realizando algunas actividades como equipo del programa de integración escolar. Así que eso, chiquillos, buena semana, que tengan una muy buena clase igual. Nos estamos viendo, Ya pues que chiquillos, nos estén estamos bien. viendo, harto ánimo para la siguiente clase, ya darle con todo nomás para los que tienen la siguiente clase, y estamos con la línea abierta. Así que chao, chao, nos vemos chiquillos. Chao, chiquillos. Chao, Chao. chao. Chao, Chao, profe. Leo. Chao, 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 profes. chao, Chao. chao, Chao, profe. chao, chao. Chao, Leo.